Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Esta nueva edición de las charlas abiertas de la materia Diseño para el Comercio Exterior, Cátedra Feinsilver, FADU, UBA. Hoy tenemos una charla de lujo que tiene que ver con el asociativismo para la exportación. Mi nombre es Sebastián Feinsilver. Aquí estamos con Laura Barsi, Ángela Corti y Ana Sanfilippo, tres grandes diseñadoras, y como diseñadoras especializadas en lo que es ilustración en particular. Igual ya no es solo ilustración, ellas nos contarán, va mucho más allá de la diversidad de cosas que han hecho ellas, pero en esa diversidad se especializaron en, en un diferencial muy particular que tiene que ver con los diseños de tramas aplicables a distintos tipos de industrias. Y con esto que veníamos hablando, relación a otras charlas que hemos hecho, donde ser diseñador es casi un commodity, hay que especializarse en una lógica particular, que ellas hayan encontrado ese nicho concreto y lo hayan desarrollado, y ahí descomoditizaron de nuevo su oferta de servicios, podríamos decir. Y la experiencia lo que nos trae acá el caso, más allá de la trayectoria de ellas, que realmente es muy importante dentro del campo, tiene que ver con la asociatividad, con cómo asociarse para poder exportar. Ahí, Laura, Ángela, Ana, bienvenidas. Un gusto estar con ustedes. Buenísimo esta presentación que van a hacer. Bueno, gracias Seba y equipo por invitarnos. Nos pone como muy contentas, ¿verdad?, poder compartir lo que fue todo este proceso armado, porque lo hablábamos un poco ayer con las chicas cuando nos juntamos para terminar de darle forma, y lo hablábamos recién con ustedes, que es un proyecto que nació muy desde el instinto. Ahora les vamos a seguir contando como los detalles del desarrollo. Y es un proyecto que tiene sus altibajos, sus bemoles, y nos encanta especialmente poder contarles eso, porque muchas veces cuando, o sea, las tres somos egresadas de FADU, cuando estás en la facu, los casos son como, los casos te los venden como éxito asegurado, ¿no? Y después salís a la vida y es como, ah, no, me habían dicho que era diferente. Y, y al margen de eso, de las idas y venidas, y lo estarán viendo acá, ¿no?, todo lo que tiene que ver con comercialización y con exportación, tiene un montón de temas a considerar, algunos más de la coyuntura, otros más personales, otros disciplinarios, o sea, como muchas cosas, pero lo más lindo, y también esperamos que poder transmitirlo hoy, es toda la experiencia que te llevas de ese transitar, ¿no? La verdad es que no, el proyecto ahora está en pausa, pero nosotras no somos las mismas que arrancamos con esto, pero ni por casualidad, en un montón de aspectos. Así que bueno, esperamos poder transmitir todo eso. Yo voy a compartir Total. pantalla. Compartí mientras, eso es clave, y es transversal a todos los sectores en la experiencia que hemos tenido. De hecho, Pablo Carcione, docente de la casa, fue coordinador de grupos exportadores en la Fundación Exportar y tiene muchísima experiencia en el tema. Y los grupos exportadores, como para la gente que está acá escuchándonos y todavía no sabe un poco de qué va, tiene que ver con una asociación de empresas que en general están arrancando el proceso de exportación y que se unen para aunar recursos, fundamentalmente. Suelen tener un gerente del grupo, se puede llamar, un área comercial. Ahora nos van a contar cómo encararon eso con este proyecto Laura, Ana y Angie. Y ese área, ese gerente es como el departamento de comercio exterior de todas las empresas, que se encarga de distintas funciones según el perfil de los grupos. Grupos, imagínense, en este caso nos van a contar esta experiencia que tiene que ver con la ilustración y con el diseño, pero hay grupos de ferretería, de obras de teatro, de servicios, de
de vino, de frutos secos, yo qué sé, muy variado. Y según el perfil, ahí también las dificultades tienen que ver con cómo se arman, pero siempre son las relaciones humanas. Yo creo que una de las primeras cosas clave que son muy buenas de la experiencia de ustedes es la voluntad de trabajar colaborativamente, que eso es clave. Y acá Pablo también puede contar otras experiencias, pero en general un punto clave son las relaciones humanas, es la voluntad de querer unirse para emprender un proyecto exportador que no es sencillo, y tener la confianza de con quién hacerlo, ¿no? Sí, sí, total, total. De hecho, es una de las cosas que hablábamos ayer con las chicas, que esa fue como el mayor valor que nos llevamos de este proyecto, es la construcción colectiva, ¿no? Y la gran pegada que tuvimos fue la de poder armar equipo, y un equipo de confianza. Así que bueno, yo le doy la palabra a Angie. ¿Querés empezar? Sí, bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, Solamente agregar a lo que decían recién, si bien el proyecto hoy está en stand-by, como decíamos, es un proyecto que hoy nos dio, o sea, este equipo está y sigue existiendo, ¿no? Eso, el equipo quedó, y creo que es una de las cosas que nos llevamos, ¿no? Bueno, les cuento un poco cómo empezó el proyecto, les cuento un poco de qué se trata la ilustración aplicada a productos. Nosotras las tres ya veníamos haciendo un poco esto, o sea, las tres somos diseñadoras gráficas, las tres empezamos a meternos en la ilustración hace ya muchos años, y de alguna manera u otra ya empezamos a trabajar en esto de la ilustración aplicada a productos, y empezamos a ver que la ilustración aplicada a productos está en expansión y es un negocio que es adaptable a diferentes mercados. Se empieza a unir, o sea, la ilustración con diferentes mercados. No sé, ahora lo vamos a ver, pero dentro del mercado de la decoración, el mercado de la papelería, o sea, como en muchos mercados la ilustración puede ser parte, ¿no? Y si bien nosotros teníamos la experiencia, algunas experiencias acá en Argentina, nos dábamos cuenta que afuera, en el exterior, esto tiene mucha fuerza. En Argentina, tal vez la ilustración aplicada se veía mucho en lo que es el rubro textil, y no tanto en otros rubros. Bueno, nos dimos cuenta que en el exterior tenía mucha fuerza. Bueno, una de las particularidades que tiene afuera es que los mercados, estos mercados dentro del gran mercado de la ilustración aplicada, son muy marcados, o sea, y tiene como sus propias leyes, que ahora después les voy a contar un poco. y ahí, Angie, les empezaron a hacer pedidos desde afuera en la medida que ustedes fueron teniendo nombre como ilustradoras / diseñadoras, empezaron a tener pedidos específicos. En realidad, no recuerdo que hayamos tenido experiencia. Bueno, sí, Lau, vos habías tenido experiencia en el exterior ya antes de viajar. Sí, un poco sí, o sea, lo que nos pasaba es que veíamos que en el exterior estaba como más institucionalizado, tenía como reglas más claras, ¿no? Y en Argentina era siempre ¿cómo se hace esto? Pero digo, ni quien lo encargaba, ni quien lo hacía, sabía ni cómo se cobraba, ni cómo se calculaba, ni como que no había reglas, y afuera estaban como, sobre todo en Norteamérica, que es hacia donde rumbiamos, como muy organizado, ¿no? Como ya reglas súper claras. Sí, incluso lo que nos pasó es que cuando empezamos a pensar en la idea de viajar y la idea de participar, sobre todo nuestra idea era participar en una feria concreta que es Surtex, que es una feria de mercado de licencias. Nos costó mucho empezar a meternos en esto, porque justamente como eran tan claras las reglas
o tan particulares las reglas, que bueno, había que empezar a entender cómo era eso, pues no podíamos ir nosotras desde acá sin saber muy bien de qué se trataba, querer vender nuestro servicio, ¿no? Teníamos que tener muy en claro eso, tuvimos que hacer una investigación muy grande para poder tenerla clara, ¿no? Estar ahí, vender algo completamente Y antes dentro del mercado de de eso, ellos. porque ese ya es un paso, es bueno, somos nosotras, vamos a ir por esto, pero Sí, antes de eso hay una voluntad de decir, vamos a trabajar asociativamente para exportar sí, nuestros servicios. ¿Cómo sí, fue ese proceso? sí, perdón, Lau. No, no, dale, dale, Angie. No, que ahí fue, digamos, nosotras nos conocíamos, no éramos amigas, y ahí fue, bueno, más o menos conocíamos el Sí, trabajo de cada claro. una, y de alguna manera dijimos, bueno, juntémonos para poder ir a este lugar de manera colectiva, ¿no? Porque también, obviamente, todo esto tiene un costo, y bueno, A teníamos la que juntarnos, participación de ¿no? esta feria, o sea, ustedes sabían que este era el mercado, el lugar, el canal comercial, entonces que para ir ahí se asociaron, digamos, con ese objetivo ya en la cabeza. Sí, súper, Sí, súper de claro. hecho, bueno, ahora después lo vamos a explicar mejor, pero hay algo que me parece importante remarcar. En realidad la idea de asociatividad para encarar este mercado vino de la mano de un programa de una política pública. Había fondos disponibles, ahora lo vamos a mostrar más en detalle, y eran fondos disponibles para asociatividades. Y la verdad verdadera es que vino primero por ahí. Después como que todo tuvo lógica, tuvo orden, pero fue como el modelo que el Estado nos proponía para trabajar fue como el indicador, vamos a ser sinceras. Queríamos así como decirles eso, como algunas cositas primero propias de la lógica del mercado y después nos metemos a lo que fue la licencia. Angie, ¿querés contar? Sí, bueno, yo me había olvidado de esa parte, no lo hablamos ayer, me había olvidado que había empezado, es verdad, ahora que me acuerdo, claro, porque el fondo era específicamente para eso, yo me había olvidado, pero es cierto, después, digamos, tuvimos que encontrar en dónde participar, ¿no? Con este grupo Sí, sí, fue lo primero colectivo. que apareció fueron los fondos, como decir, acá hay una oportunidad. Porque también, No, pero el fondo era específicamente para asociatividad, como eso exacto, era como lo que, sí. pero es que sucede algo muy particular y es que en diseño, ¿no? y en lo que es también servicios, de exportación de servicios, pero todo lo que tiene que ver con diseño pensado como un servicio, no estamos acostumbrados a trabajar en coordinación con las herramientas que propone el Estado. ¿No? Hay como una cosa, creo que tiene, no sé, da para charlarlo y pensarlo, pero posiblemente tenga que ver con esta naturaleza medio neoliberal que tiene la disciplina, ¿no? Pero como de sentir que No, hay ahí como, no. lo podemos, pues, lo podemos charlar otro momento, pero hay algo que hace que los diseñadores seamos un poquito individualistas, que Sí, creamos puede ser, ahí. que no necesitamos del Estado, que también siempre hay como otras necesidades antes que las nuestras. Entonces hay un montón de factores que hacen... Sí, yo creo igual más que eso, tal vez también tiene que ver con el poco profesionalismo que muchas veces tiene la disciplina, que en este tipo de materias buscamos traccionar, que haya como una cultura más también de negocios, y que en eso a veces hace que no se, en relación a otros sectores productivos que ya tienen cámaras, tienen otros vínculos con el Estado, ya tienen como otra trayectoria, que se va construyendo de a poco, me parece, no sé, pero no Sí, es sé si verdad. tiene... Pero es que a veces, no sé, por lo menos, perdón, nos estamos yendo un poco de tema, pero siempre, no sé, estoy pensando hace 10 años, ¿no? Ahora creo que es diferente, que por ejemplo hay algunas políticas que están como muy establecidas, ¿no? Sello Buen Diseño, MICA, hay como programas que están más establecidos dentro de la disciplina, pero hace 10 años era muy difícil que los diseñadores Total, se acerquen y participen y vean qué herramientas se total. proponían. Incluso, pero es lo que vos decís, Lau, en estos, más allá de estos espacios, todavía son incipientes, todavía la institucionalización del lado del diseño en relación comparado con otros sectores falta todavía un camino.
en eso no hay, pero bueno, nada, es otro tema. No. Nos hagan Sigamos, hablar. si les parece, Sí, claro. con cómo se formaron ustedes como grupo. Consiguieron, o sea, encontraron esta posibilidad de financiamiento a través de un programa y en relación a eso dijeron, bueno, lo aplicamos a esta feria. ¿Ya conocían la Si quieren, feria? si quieren yo, porque eso lo tenemos un poco más adelante, si quieren avanzo, después volvemos para acá. O Angie, ¿querés como rápidamente? O contá vos lo del fondo, Lau, si querés, y después volvemos para atrás sobre, Dale. específicamente sobre... Dale. Este era el fondo al que aplicamos, Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo. Y bueno, todo esto que estábamos contando ahora, ¿no? Que fue como el puntapié inicial para decidir agruparnos. Nosotras... Que yo quería aclarar que no estoy aportando nada porque en realidad ya vinieron las chicas con todo cocinado y yo dije, perfecto. O sea, ¿cómo no sumarme con Lau y Angie, que nada, hasta el momento eran colegas que admiraba, o sea, no éramos amigas como dijo Angie antes, nos conocíamos, claro que sí, pero bueno, como que yo caí con esta oferta que, bueno, tenemos este fondo, nos unimos, no sé qué, y fue como un poco de confianza ciega de ella llamarme a mí también para ser parte, y bueno, que hoy día se los agradezco porque la verdad que fue una experiencia maravillosa en muchos sentidos. Bueno, siga, perdón, Lau. Este dato que está sumando Ana es clave, o sea que se suma, o sea que no es que eran que trabajaban yo no tenía juntas. ni idea. No tenían un vínculo y se asociaron en función de este programa para ir a exportar, pero ustedes ya tenían la cabeza de que iban a ir a exportar. Ese era el objetivo, ¿no? Siempre era la fantasía poder trabajar para afuera porque se gana mejor, claramente. Entonces, como que en ese sentido, como no había un mercado en Argentina construido, como mencionaban antes las chicas, era un poco, bueno, vayamos a conocer las reglas del mercado de afuera, trabajemos para afuera y también que repercuta en el mercado interno, de poder, bueno, marcar esas reglas también en el mercado interno, que sentíamos que estaba un poco sin cabeza, digamos. Bueno, imagínate, Seba, que existe una feria que es exclusivamente de esto. Es una locura. Es muy, muy grande, muy grande. Entonces, imagínate que si para nosotros acá ese mercado no existía, bueno, sí, prácticamente no existía, imagínate ir a una feria que era exclusivamente de eso, bueno, era como un mundo totalmente nuevo, y eso creo que además cuando empezamos a armar el proyecto y empezamos a investigar y nos dimos cuenta de esto, de tal especificidad del mercado, bueno, es como, bueno, hagamos esto. Yo, honestamente, una vez que me metí en esto, yo no quiero hacer otra cosa. O sea, para mí es, claro, o sea, para mí mejor, esto claro. es un mundo maravilloso que no me quiero ir más. Y lo aprendí en esto, o sea, lo aprendí acá, en este proyecto. Aprendí que existe este mercado que es enorme y no me quiero ir más. Buenísimo. Sí, fue como, bueno, apareció el fondo, me lo encontré en internet, admiraba profundamente lo que hacía Angie, lo primero que hice fue escribirle, con Angie no nos conocíamos, contarle, está esta posibilidad, está esta feria que pinta que está buenísima, y en base antes de presentarnos al fondo ya arrancamos a hacer toda una investigación, porque los fondos que daba el fondo había que ver si rendían, si no rendían. Entonces ahí empezamos ya, antes de presentarnos, a hacer toda una investigación acerca de cuáles eran los costos de participación, cuál era el costo del stand, cuál era el stand que podíamos tener, cuáles eran los presupuestos que necesitábamos de proveedores, qué cosas había que llevar, todo, hasta los marquitos, digamos, ¿no? Que se necesitaba para colgar cosas, o sea, a ver exactamente... Sí, que para eso era, perdón Lau, sí, para eso había que investigar cómo eran los stands, qué era lo que se colgaba, qué era lo que se mostraba, cómo mostraban las personas los diseños. Entonces, o sea, realmente la investigación fue muy profunda para presentar después el proyecto al fondo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, acá mostramos un poco lo que era, también meternos en el mundo Excel, ¿no? Empezar como a tramitar todo ese lado oculto para presentarnos al fondo, ¿sí? Como ir con la seguridad de que, ok, si nos dan el fondo, lo podemos hacer, digo, ¿no? Como un mínimo de responsabilidad. Y bueno, meternos a full en entender qué era la feria. La feria, voy a contar brevemente, es una feria en donde quienes tienen los stands son las y los diseñadores / ilustradores. Entonces vos tenés tu stand donde mostrás cuál es tu producción y las marcas pasean por esos pasillos viendo qué diseños son los que se están presentando y ver cuáles les interesa comprar para licencias. Esto es Y como también están, no, perdón, y también están las agencias de representación que llevan a varios ilustradores, pero no, o sea, no recuerdo haber visto la figura así de un colectivo como fuimos nosotros, que en realidad como que íbamos en representación de cada una, pero en conjunto, digamos, eso no se veía, como que allá es más accesible para un diseñador individual acceder a formar parte de esa feria, digamos. Totalmente, los stands grandes eran de agencias y los stands más chicos eran de artistas individuales y algunos grandes de algunos que ya llevaban muchos años en la feria. Pero bueno, Algunos stands también tenían más de un artista, pero no como colectivo, que me parece que para nosotros también era muy importante presentarnos como colectivo porque veníamos de lejos y teníamos que presentarnos como un colectivo diferente, ¿no? Como que viene de otro lado y que tiene características determinadas. Bueno, eso para nosotros también era importante. Totalmente. Lo bueno de la comunidad de quienes se dedican a la ilustración aplicada es que es una comunidad como muy amigable, muy de Generosa. compartir, muy generosa, exacto, esa es la palabra, muy generosa. Entonces hay un montón de blogs, porque claro, la investigación, cualquiera cómo la haría, yendo un día, un año a la feria, haciendo un análisis de cómo es la feria, de cómo funciona, de cómo se presenta la gente y presentándose al año siguiente. Nosotras teníamos que hacer todo por internet. Entonces, por suerte había como muchos blogs y páginas de Facebook y un montón de cosas donde la gente compartía su experiencia en la feria y se pasaba un montón de información. La verdad que eso fue como Hasta de algo... precios, Todo, sí, sí, como muy... todo. Es muy loco porque al estar también las reglas tan escritas, digamos, no existe el tabú de la misma manera en que lo conocemos acá, ¿no? Como que acá es mucho más difícil que alguien te diga cuánto está cobrando, saber los números que se manejan. Bueno, para nosotras fue como re interesante esto también para intentar después acá romper con esos tabúes, ¿no? Y darnos cuenta que compartir la información, que sociabilizar, no, finalmente nos sirve a todos, es como vuelve absolutamente. Entonces, bueno, por ejemplo, hicimos como toda una investigación y encontramos que había dos cosas importantes a definir. El diseño del stand, que era también lo que iba a tener como una identidad particular, y después el diseño de los catálogos. O sea, vos vas a la feria a ofrecer una cierta cantidad de colecciones y las mostrás a través de un catálogo. Lau, perdón, hago una aclaración sobre los catálogos para que entiendan de qué se trata. Bueno, nos pasamos lo de la ilustración aplicada, pero es interesante entender que la ilustración aplicada, como se maneja con licencias, nosotros lo que llevamos en un catálogo son los diseños, o sea, ilustraciones que pueden ser con tramas o ilustraciones fijas, pero también pueden ser tramas, en un catálogo en donde después el posible cliente diga yo quiero este para aplicar en determinado producto, por ejemplo en un textil para el hogar. O sea, nosotros llevamos nuestros diseños y el cliente elige a dedo para determinado uso, ¿no? Que eso es algo que no suele suceder acá. Normalmente uno hace un diseño a pedido, ¿no? Bueno, quiero un diseño para mis telas, no sé, para vender sillones. Bueno, uno hace el trabajo específicamente para ese determinado fin. En este caso, lo que llevamos nosotros ya son diseños ya hechos, ilustraciones ya hechas, para que el posible cliente lo compre
para algún determinado fin. Y ahí dentro del sector estamos hablando de varias cosas, o sea, pero parece súper interesante la dinámica comercial de este sector. ¿Esos diseños se venden con derechos exclusivos dentro del contrato? ¿Hay cláusulas específicas o Sí, en según el realidad, caso, ¿no? exacto, es que la exclusividad es algo que no se suele usar, que eso es algo muy distinto a lo que sucede acá. Acá suele haber como pedido de exclusividad, afuera la verdad es que no, es como que el mercado no es un mercado no es celoso del otro. O sea, uno normalmente los derechos son para un determinado fin, un determinado tiempo, una determinada región, ¿no? Y ese mismo diseño se puede usar para otro tipo de mercado. La otra cosa que también tiene de particular es que los mercados se manejan con un porcentaje diferente. O sea, cada mercado tiene en sí mismo sus propias reglas. Sí, generalmente, por ejemplo, puede existir estos dos tipos de pagos, ¿no? Decir, bueno, un pago único en relación a estas reglas establecidas que decía Angie, ¿no? Una licencia por esta cantidad de tiempo, este tipo de exclusividad para este producto, etcétera, etcétera. O puede ser pago por regalías, ¿no? Entonces, a un porcentaje sobre la venta del producto, mayorista o minorista, dependiendo también del tipo de cliente. Entonces, ahí también el porcentaje varía según el mercado, ¿no? Según si es tarjetería o si son telas o vajilla, ¿no? Como que muchas veces cambia cuál es ese porcentaje. Surtex muchas veces, es como, al ser el comienzo de toda una cantidad de eslabones, ¿no? Generalmente las imágenes que se venden en Surtex al mercado llegan tal vez 2 años después, porque vos se la estás vendiendo al mayorista, luego el mayorista le vende al minorista, luego el minorista al que fabrica el producto, el que fabrica el producto, ¿no? Como que es casi como, de hecho es muy gracioso porque en los pasillos vos ves la tendencia que se va a ver 2 años después. Ah, está de moda la palta, cosa que nunca voy a entender cómo se puso de moda la palta. Está de moda los dibujitos de palta, bueno, los ves ahí y a los 2 años No te ves que está metas en con todos la lados. palta. Entonces, eso, bueno, y acá está un poco eso, ¿no? Como el tipo de pagos, y eso es, lo otro es el tipo de sesión que vos haces. Por eso es tan importante el catálogo, y ahora lo vamos a mostrar un poco más adelante, que sea un catálogo que se pueda adaptar a diferentes tipos de productos. Una Y cosa que no esto dije, perdón, Lau, va por contrato, o sea, vos por contrato. junto con el diseño, o previo al diseño, digamos, firmás un contrato con la contraparte, donde estableces esta, esta dinámica concreta de derechos de igual uso. Tuvimos también una experiencia muy loca, que fue que un cliente, o sea, vendimos un diseño ahí, firmando en un papelito, diciendo este diseño, por tanto, o sea, nos encontramos con una persona que nos decía, bueno, ¿cuánto por este pattern? ¿Cuánto por este? Y viste, nosotras ahí, bueno, que ahí después está la parte de la gente, que después, bueno, creo que Lau lo iba a contar, o yo, no me acuerdo, una lo iba a contar. Pero bueno, nos encontramos con esa situación. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un presupuesto, ¿no? O sea, vos te viene un cliente y te dice, yo quiero un diseño de tal cosa, pues le armás un presupuesto, lo pensás, lo analizás, qué sé yo, se lo mandás. O sea, nunca te pasó en la vida que venga una persona y te diga cuánto por este, y nosotras de atrás haciendo morisquetas, a ver, realmente el mercado de Estados Unidos es muy pragmático. Y no dudan en nada y tampoco se asustan, digamos. O sea, uno tiene que eso para el segundo año nos dimos cuenta que uno tenía más o menos que tener una idea de precios. Y también, de hecho, nos costó entender que por ahí un pattern que nos había llevado un montón de trabajo, que lo habíamos hecho con un montón de amor, con un montón de ilustraciones, por ahí entraba en la misma categoría de precios que el estándar, por estas reglas tan claras, pero uno también tiene que entender que, como decían antes, o sea, no se va a vender solo para
un producto en particular, es potencialmente aplicable a un montón de productos, a un montón de mercados, entonces es como que también había que cambiar la cabeza en ese sentido, porque no estábamos acostumbrados a vender a licencia, era como decía Angie antes, acá te llama un cliente y te dice, yo digo acá como si estuviera en Buenos Aires, me encanta, te llama Ana un está en cliente. España, una genia, Ana. A mí me Está... exportaron ahora. Pero bueno, eso, uno está acostumbrado a que te dicen, quiero que me hagas un patrón para estos vestidos. Y vos lo haces específicamente para eso y te parece un montón de trabajo y ahí quedó. Entonces como que lo querés cobrar bien. Pero allá está pensado como a la inversa. Vos proponés la colección, pero es potencialmente aplicable para un montón de productos, digamos. Y volviendo a la experiencia que les contaba recién, ese arreglo se resolvió en ese momento firmando en un papelito, pero literal, papelito de un cuaderno donde esta persona escribió el valor y yo no sé si tuvimos que firmar ahí, bueno, una cosa pero muy loca que bueno, se manejan así y eso tenía el mismo valor que un contrato. Claro. Para ellos. Entonces, como también entender eso, que es como muy diferente en cada lugar el nivel de burocratización. Claro, ¿no? El sí, bueno, pragmatismo un mail yanqui. puede ser tal cual, puede ser tener un valor legal también, ¿no? Y, y en eso también me parece súper interesante la experiencia, ahora nos van a contar, pero como el hecho de estar más de un año en la feria hace que obviamente al segundo año ya sabes. Uno a veces en esas instancias no solamente va a promocionar lo que hace, sino también a conocer el mercado, ni más ni menos. Exactamente, mira, de hecho, el día que entramos a la feria, se acercó una chica que escuchó que hablábamos en español, creo que era peruana, no me acuerdo, y vino con muy buena onda porque vio que éramos latinoamericanas, y nos dijo, chicas, esto empieza a ser un negocio después del tercer año. Para nosotros fue como un poco fuerte, un poco frustrante, voy a decir, porque había sido una movida enorme estar entrando ahí, pero al mismo tiempo como que no me voy a llenar de plata mañana. ¿No? Pero como que nos ubicó perfectamente y entiendo, como me parece que es exactamente así, que son 3 años los que necesitas para entender. Bueno... Antes de que avancen, perdón la interrupción, porque me interesa, justo estaban hablando sobre ese tema. Cuando ustedes están hablando con uno de estos clientes o potenciales clientes, mayoristas, lo que fuera, ¿se lo ofrecieron o en algún momento ustedes impusieron en qué se va a usar el diseño? ¿Se hablaba de eso? De esto se va a aplicar en textiles, en muebles. Fundamental. Sí, era parte del contrato, también. sí. Es parte del arreglo. Así empezaba la conversación, de hecho. Así empezaba la conversación. De hecho, le podrías decir, ya está vendido para textiles, pero si lo querés usar para papelería, perfecto. O sea, es como que se sabe que es para usos específicos. Bien, y el que quizás lo tocaron cuando hablaron de exclusividad, pero digamos, quien se los compraba para una aplicación no les pedía ningún tipo de requisito de, o sea, lo estoy usando para textil, no quiero que alguien me lo copie para muebles. ¿Eso no se charlaba? No, eso es eso es lo que decía Angie, como que a ellos no les importa. No les importa. No lo ven como un problema. Lo que tiene de loco el mercado en Estados Unidos al menos es que Estados Unidos tiene mercado para todo. Es como, hay tanto mercado, o sea, tantos micromercados que hay, o sea, realmente hay posibilidades para cualquier tipo de uso. Incluso dentro del textil, o sea, puede ser un textil, o sea, hay un mercado que es el textil para hacer patchwork y nada más. O sea, no es o sea, incluso para una empresa que hace patchwork no le importa si vos vendés ese textil para hacer moda o para hacer decoración de hogar, pero que no sea patchwork. O sea, es realmente muy, muy específico y no hay celos entre mercados. Ahí nos adelantamos, tal vez nos vamos un poquito para atrás, pero me parece importante también que, y un poco lo que preguntaba antes Eva, para nosotros era muy, muy, muy
fundamental que se entienda, que se lea desde afuera como un colectivo, porque veníamos del culo del mundo, íbamos a ser como, ¿y estas de dónde salieron? Sabíamos que íbamos a ser distintas, que no cuadrábamos con la lógica de la estética norteamericana, que no es lo que hacemos. Y por otro lado, si bien éramos súper nuevas ahí, traíamos una experiencia propia, ¿no? No teníamos las tres hechos productos y experiencia laburando, pero no en ese mercado. Entonces, ¿Pero eso, Lau, lo veían ustedes como una limitante o como un valor? no, como un valor a No, como un comunicar. valor. Como un Como valor un a valor comunicar. diferencial, obvio, sí, sí. Sí, sí, sí. De Sí, hecho, pero que teníamos que hacer, digamos, teníamos que mostrarnos de alguna manera porque no nos conocían. Entonces había que contar toda esa experiencia de alguna manera. De hecho lo que nos pasó es que como investigando el mercado también, la intención, que por eso se llama With Love from Argentina, con Argentina, no, que queríamos como hablar su propio lenguaje, que quede claro que somos como las exóticas que vienen de otro lado, pero a la vez como hablando desde su mismo lenguaje y mostrando profesionalismo y de que sabemos hacer las cosas y demás. Entonces como que la manera en que nos llamamos tiene que ver un poco con eso, como que en general el contenido de la comunicación en este mercado, en Estados Unidos específicamente, por ahí tiene que ver todo con el amor, la amistad, no sé, como está, allá funciona mucho lo del stationery, que son las greeting cards, o sea, tarjetas de saludos para mandar, no sé, Feliz Navidad, Felices Pascua, te divorciaste, te casaste, como hay un montón de mercado para eso, que acá no se usa mucho, acá en Buenos Aires otra vez. Como que no tenemos esa cultura y allá es como tipo de base, es un mercado amplísimo. Entonces como que, bueno, nos llamamos We Love from Argentina como para entrar en código desde ese lugar. Y bueno. Y al mismo tiempo que aparezca el nombre Argentina, claro. O sea que ya uno pueda ver el stand. Tuvimos varios nombres dando vueltas, pero queríamos que aparezca o el sur o Argentina, o bueno, finalmente terminamos con este nombre, pero nos resultaba importante que ya se viera desde el nombre. Es hermoso el nombre. Al principio nos parecía un poquito frívolo, Sí, vamos a ver. no, un poco pero cursi. va perfecto, aparte justamente enfocadísimo desde lo comercial, muy bien planteado. Mismo la feria se llama Sortex, o sea. No, y además claro. si lo ves, es todo, el ambiente, el clima es ese, es como esa Norteamérica, ¿viste? Que se muestra amorosa al mundo. Digo, es como el código, y bueno, quisimos como desde nuestro lugar, sabiendo que hablábamos distinto, poder entablar un diálogo. Sí, después, bueno, empezó todo el tema de lo que hablábamos antes de que estudiamos cómo eran las que se presentaban esas colecciones y demás, que eran a través de los catálogos, y bueno, ahí había que generar un montón de material que en nuestro caso en particular como que tenemos como mucho proceso, cada una bastante individual y diferente entre nosotras, pero como que llegar al pattern tiene unos pasos que detrás de escena son un montón. Pero, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de un trabajo de Angie, pero ahí se muestra desde el punto de partida conceptual, que puede ser, bueno, en este caso son los edificios. ¿Querés contarlo vos, Angie? Porque por ahí estoy hablando de tu trabajo y es un poco raro, pero a partir de una referencia, de un punto de partida, se construyen en un primer paso las ilustraciones y luego después se llega al patrón. Y a partir de ahí es como que, bueno, armás una colección, cuál es el hilo conductor entre los diseños, de los patrones, aplicaciones de colores distintas, porque también puedes vender un pattern en un color y en otro. Y después estas aplicaciones a los productos que nos ayudó un montón en los catálogos como para ver la versatilidad que tienen en cuanto a los usos, los patterns que uno genera, ¿no? Eso ¿Y era ahí como los clientes pueden modificar los colores eventualmente? Sí. Sí.
Sí. Sí, lo que es interesante es que el cambio de color dice mucho de la aplicabilidad, ¿no? Como que Claro. no es lo mismo aplicar un diseño a un textil que a un objeto, no sé, como esto, que son vasitos o platos descartables, como que hace mucho el color también, más allá del diseño, ¿no? Porque tiene que estar dentro de código de ese producto en particular. No, sí, sí, ya en la aplicación, de hecho, el cambio de escala también, pueden ser patterns Total, distintos, tal cual. siendo el mismo Totalmente. modelo. Ujú. Eh, Sí, y después en lo que el contabas, cliente Ana, mete mucha mano. ¿Qué? Perdón. claro, Sí. no, quería preguntar sobre esta cuestión promocional que contabas, Ana, de los catálogos. Me imagino los catálogos no se entregaban, eran libros que estaban en el stand, casi piezas únicas. Exacto, es que lo Sí, hay eran, uno. casi no, eran uno por cabeza. Uno por Este es cabeza. claro, este es un ejemplo que es el de Lau. Bueno, nada, lleva mucho trabajo también de edición, porque nosotras, si bien teníamos trabajos hechos, como que capitalizamos un montón de todos nuestros años de trabajar en ilustración y quizás nos pusimos a generar patterns a partir de ilustraciones que teníamos creadas, como para también llevar como un caudal de patterns de presentación de nosotras como nuestra identidad gráfica, porque no nos conocían. Entonces, también estaba bueno como, no, porque hay algunos ilustradores que van todos los años a la feria, que por ahí el catálogo era súper escueto, porque eran como los catálogos de la temporada. Y nosotros como primera presentación quisimos como mostrar variedad, versatilidad, pero dentro del estilo de cada una. Y esto en general en la feria funcionaba así, o sea, ustedes cuando recorrían el resto de los Sí. stands, no se podían llevar los otros catálogos porque son libros de autor, están buenísimos, como pieza editorial. Y de hecho lo Este, seguimos usando al día de Al día hoy. de hoy. Pero, ¿Les bueno, puedo igual. hacer una consulta? Sí. En el catálogo, en la comunicación, ¿había una división entre ilustradora o era una constante y el generador de todo era digamos, el colectivo? No, cada uno tenía su catálogo, como que el colectivo, por eso generamos como una identidad gráfica que aúne al colectivo, era después cada uno, como ves acá en la presentación, en la portada de cada uno tiene el nombre de cada una, pero en el dorso estaba el logo del colectivo. Es como una forma de nada, que en realidad podías elegir que te guste trabajar con tal. No sé, yo, mi trabajo puntualmente es más infantil, es más para niños, y entonces es como simplemente por ahí alguien se acercaba y era más un estilo, más el otro, y iban a un ilustrador en particular. No. Sí, nosotros lo que quisimos hacer es hacer como un diseño, una identidad bien fuerte desde el colectivo, que tenga como ciertas reglas, que el catálogo es determinada, de tal medida, con una grilla, o sea, teníamos como un lineamiento de diseño que habíamos armado nosotras, pero después y además lo bueno creo que tenemos nosotras es que tenemos estilos muy fuertes y muy diferentes. Entonces después dentro de cada una de nosotras o cada uno de los catálogos era nuestro trabajo, ¿no? De cada una de nosotras. Pero bueno, todo respondía al diseño general. Sí, de hecho, estos son unos folletos que sí se podía llevar la gente. O sea, teníamos como los catálogos para mostrar el trabajo, pero folletos donde se podían llevar, en donde también nos presentábamos cada una de nosotras, también para que se sepa que quienes estaban ahí detrás del trabajo éramos las personas que lo Nosotras mismas. hacíamos, Claro. ¿no? Por eso también usábamos las fotos y un texto que nos ubicaba en contexto también, de dónde venimos y por qué trabajamos juntas. Porque no, esto realmente. ahí o sea, les está como muy bien pensado en arquitectura de marca, pero es un temón esta pregunta que trajo Pablo justamente con experiencias de otros grupos, en el armado de los grupos, muchas empresas dicen, bueno, voy a perder mi identidad, si yo ya tengo una marca armada, no voy a ceder o no voy a trabajar para una nueva identidad. Pero justamente es al contrario, se potencian esas identidades desde lo Totalmente. colaborativo, desde lo Sí, de cooperativo. hecho,
no sé si es spoiler un poco de lo que pasó después, pero a uno de los clientes de una linda experiencia, digamos, que tuvimos las tres juntas, es como que le encantó la propuesta de que seamos tres miembros distintos de un todo y que tengamos cada una su identidad particular, y decidió desarrollar una línea de productos en donde cada una sea ilustradora, autora de una colección de papelería, que bueno, después por ahí les contamos un poco más, pero fue como un valor agregado no perder la identidad de cada una, porque los diferenciales era en un punto lo que podíamos abarcar distintas necesidades de clientes distintos, digamos. Además, algo que se daba ahí es que realmente, o sea, nosotras por lo menos, conociendo el trabajo de cada una, vemos que hay identidades distintas, inclusive públicos distintos, como decía Anita, ¿no? Para lo que hace cada una, pero cuando ves todo junto, es muy diferente a lo que había en Surtex. O sea, lo que se produce en Estados Unidos, la lógica de producción, la lógica gráfica es muy distinta a la nuestra. A la nuestra, que además, si bien cada una tiene su identidad, somos tres diseñadoras gráficas devenidas en ilustradoras, trabajando para este mercado, pero con una impronta de ilustración. Y eso es algo distinto. El tipo de formación profesional que tenemos es muy diferente al de las personas que estaban allá, que tal vez vienen más de las artes, más de la artesanía, más de lo artesanal, es otra cosa. Entonces, como colectivo, creemos que realmente había una impronta, pero cuando te acercabas y mirabas el catálogo, o sea, nadie venía y decía, ay, no sé qué catálogo quiero. O sea, el que se acercaba era para ver un catálogo en particular y sabía muy Sí, bien, eso y era muy nosotras, loco. charlando un poquito, nos damos cuenta a los 2 segundos cuál era el catálogo para esa persona. No era cualquiera. Hay una cosa que es para mí, re importante destacar en nosotras tres particularmente, es que también tuvimos la suerte, creo yo, de ser muy respetuosas entre nosotras, eh, digamos, en el trabajo de nosotras, y también esto, que si venía alguien específicamente interesado en el trabajo de Lau, las otras dos estábamos como arengando al trabajo del agua. Es como que me parece que estuvo buenísimo también desde lo colectivo eso, ¿no? Como no sé, la particularidad nuestra de colaborar también con el otro, a que el otro también le vaya bien, ¿no? Sí, no sé, creo que tiene que ver el respeto por el trabajo de la otra, la amistad que se fue construyendo, las ganas de que al colectivo le vaya bien. O sea, realmente había ahí una honestidad en ese sentido, que es lo que hace también que funcione. Si vos querés Y ir que por la hoy sigue tuya, así. andá solo, ¿no? Exacto, es clave. Sí, Y que eso no tenía suele... sentido Por eso no bombardear había miedo de tampoco. opacarnos bajo ninguna marca digamos, como que la teníamos muy clara de entrada. Sí, sí, hay Sí, casos de empresas que son competidoras en el mercado local y socias para afuera y trabajan colaborativamente. Pero bueno, en el fondo son las relaciones humanas, como hablábamos también, el hilo de todo esto. Eh, y estas eran las piezas de promoción, estos sí eran los catálogos, o sea, Claro. los folletos que Estos, podían... sí. estos eran los folletos que se podían llevar. Después hicimos también una serie de serigrafías que las pensamos, teníamos tarjetas personales, pero la serigrafía era como el regalo, ¿no? Si había un cliente que le queríamos regalar algo más allá de la tarjeta, teníamos las serigrafías. Y las serigrafías también las hicimos juntas, aprovechando el mismo serigrafista, los mismos colores, como tratando todo el tiempo de aprovechar Maximizar. sí, la escala productivamente, digamos, ¿no? En la producción. No, igual, la verdad, lo que están contando fueron muy bien preparadas para la primera experiencia, pues ya tenían objetivos según el tipo de cliente, una arquitectura de marca, una presentación como bien armada, más allá de esto que contaban después de la parte contractual, de cosas que fueron ahí como viendo en el camino, pero yo creo también esta cuestión de ser diseñadoras y de tener esa experiencia también de ver más allá del producto, les permitió tener una idea de sistema, un objetivo como mucho más transversal, ¿no?
Sí, digamos que el colectivo fue un objeto de diseño para nosotras. Claro, el colectivo y la participación de esta feria como primer paso, que después ahora nos van a contar cómo siguió. Sí. Acá ustedes, yendo a la cuestión organizacional, ¿la cuestión de las ventas se encargaban ustedes o tenían un referente que las traccionaba? ¿Cómo? Ahora te lo contamos, cerramos este capitulito si querés con esto y pasamos a eso de pleno, pero acá se ve un poco también, por ejemplo, cómo pensamos el stand, ¿no? También en esto que vos decías recién de sistema. El stand también era un sistema y veíamos de qué manera el trabajo de las tres potenciaba a la totalidad y al mismo tiempo se remarcaba la marca de cada una, ¿no? Y cada una tenía un sector en donde mostraba su trabajo. Entonces, bueno, como para cerrar un poco lo que decías después. Y también el hecho de que la mayoría de los stands no tenían productos exhibidos, pero nosotras, como era la primera experiencia, queríamos demostrar profesionalismo y trayectoria, y de hecho llevamos como un montón de productos que teníamos de aplicados y otros los mandamos a hacer como muestras para demostrar que es real, que funciona lo que hacemos, que no es un divague, por más que tenga como quizás esta identidad mucho más fuerte marcada, o que no sigue tanto la moda o lo que se estila como mercado ya en lo que vimos en general ahí en Surtex, ¿no? Particularmente. Esto es un poco respondiendo a lo que preguntabas recién. No me acuerdo, ¿quién contaba esto? ¿Vos, Angie? Bueno, en medio nos habíamos dividido, después no le dimos igual ya pelota. me estamos hablando un poco cada una, me parece que está bueno que sea así. Y para los oyentes están abiertos los canales, si quieren acercar preguntas, más que bienvenidas, obvio. Sí, por favor. Es una charla abierta, en definitiva, no es que el formato de estos espacios es ese, es acercar experiencias más del campo profesional, de la implementación del diseño, a lo que es, bueno, la temática de la materia que tiene que ver con comercio exterior. Ahí, Bien, Angie, sí. no, Lau, dale vos. No, le iba a dar pie a Angie, que como decíamos, en la feria había muchos stands de agencias. Nosotras tres, y nos acompañó Marcela, que es la prima de Angie, que ahora está tratando de acordarme cómo fue que se sumó a esto, Angie. Porque Ni hablaba idea, no bien sé, inglés. ella creo que se ofreció así abiertamente a ¿quieren que las acompañe para ser la traductora? Y nosotras las tres más o menos hablamos inglés, pero bueno, ella tiene mucha experiencia en trabajar en multinacionales y qué sé yo, entonces también además medio con otro tipo de perfil de persona, como más comercial o más que comercial, más de empresa. Y bueno, le dijimos, bueno, ella se pagaba todo, ¿no? Porque claramente tenía que ser así. Y ella se ofreció, y para ella era divertido, en ese momento creo que estaba sin trabajo, la verdad que no me acuerdo. Y bueno, viajó con nosotras, pero claro, de repente ella tiene una actitud como muy de ir para adelante, y bueno, y de pronto se convirtió en nuestra gente. O sea, de repente nos dimos cuenta que ella tenía más código que nosotras de venta, más código comercial, y bueno, dijimos, Marce, anda para adelante. Y la verdad que funcionó muy bien. Fue como muy loco porque lo improvisamos ahí en el momento. Sí, nosotras éramos como las que se escondían atrás de la mesa y se ponía colorada, y ella era la que iba ¡fua! Y como atropellaba todo. Incluso también nos encontrábamos por momentos en la situación en que ella quería vender, ella con tal de vender quería vender cualquier cosa, y nosotras, no, pero yo eso no hago, yo eso no, pero yo no, como que también nosotras tenemos como nuestra estructurita, ¿no? De, bueno, a ver qué hace cada una, yo diseño así, yo hago este tipo de objeto, no me quiero meter con esto otro, y ella con tal de vender, ella quería vender todo. Era gracioso porque, bueno, había que también como un poco la queríamos dirigir y al mismo tiempo no, porque queríamos que entre trabajo, bueno, era como... Claro, pero fíjate que, o sea, por un lado está todo esto que nosotras fuimos como muy pensado, muy armado, y después eran 3 días de feria, entonces a las 2 horas ya estábamos improvisando.
Y de repente pasamos de escondernos abajo de la mesa para tirarnos un precio entre nosotras y que no vean que estábamos diciendo $500 o 5.000, no tengo idea, a de repente poder poner cara de estúpida atrás del dibujo. Yo soy la que hace los dibujitos nada más, y Marce era la que iba al frente, y cuando se daba vuelta nosotras le decíamos, no, tanto, no, ¿no? Como que podíamos ponernos en ese lugar sin que nos dé vergüenza, pues no estábamos hablando de nuestro trabajo. Como que era muy dificultoso para nosotras ponernos en negociantes cuando estaba como todos meses de laburo en ese catálogo, ¿no? Entonces era como súper necesaria esa figura que, bueno, se nos dio de casualidad absoluta. Sí, de casualidad, y la verdad es que fue como de una generosidad total de parte de ella también, porque se puso en ese rol y para nosotros fue buenísimo. Sí, de hecho acá en las fotos del cuadernito agarró un cuaderno y empezó a poner cada tarjeta y lo que recordaba de cada persona, entonces teníamos como todas las referencias ahí anotadas, ¿no? Uno empezó a organizar un montón de cosas que nosotras, íbamos muy preparadas para eso, pero no para el durante, ¿no? El durante, hasta que no lo vivís y no te fogueás, es muy difícil imaginarlo, ¿no? Ahí te desarmás toda. Todo lo que era la preproducción, la parte de diseño, divino, todo tú. Ahora, cuando hay que las papas queman, ahí se te cae toda la estantería, digamos. Y esto, lo del cuadernito a mí me parece como muy interesante, porque nosotras a lo mejor lo que hubiésemos hecho es guardar las tarjetitas en un tarjeterito, no sé, en una cajita, y ella decía, no, hay que poner la tarjeta, escribir una serie de referencias sobre qué pasó con esa persona, cómo fue el trato, en qué estaba interesada, está interesada en tal catálogo, en tal otro, qué hace, ¿no? Y bueno, eso, como dice Lau, nos ordenó. Y porque también después había que hacer un trabajo de seguimiento, porque hay muchos que firmaban el papelito atrás del mostrador y hay otros que, bueno, ¿te acordás que me viste allá en la feria y te gustó mucho este? Entonces como que estaba bueno tener un registro real de todo eso concreto. De hecho, ahí mismo, cuando ella de repente estaba trabajando un montón, nos juntamos las tres y dijimos, che, hay que ofrecerle un porcentaje de lo que se venda, ¿no? Y automáticamente la convertimos en agente. O sea, bueno, mira, de lo que se venda, el 30% es para vos, que son como los valores que manejan las agencias de ilustración. Y entonces ahí ya es como, bueno, la estamos haciendo trabajar, pero es un trabajo, ¿no? No es más la prima de Angie que nos vino a traducir. Se convirtió en una socia. No, pero clave, esto que están contando, muchas veces, de hecho, vemos la parte productiva, o sea, la parte del desarrollo de la oferta, como el diferencial de diseño, pero después, tanto la parte comercial como la parte administrativa, que muchas veces los diseñadores y diseñadoras no tenemos tan aceitada, es clave justamente, ¿no? Es lo que cierra el ciclo. Y este rol de Marcela en los grupos exportadores es súper clave. Ahí en distintos grupos hay distintos objetivos de esos roles, que a veces hacen hasta de psicólogos, de contención, de impulsores, o sea, pero es como una parte del grupo muy central, ¿no? Sí, total, nosotras lo aprendimos así, andando. Pero de hecho, bueno, ya vamos a ir viendo, pero después ya nos organizamos con esa figura más definida, ¿no? Bueno, después acá les paso una pregunta de Denise, que empezaron sí. algunas preguntas sobre los costos de participación de la feria. Carísima. Si se abona entrada. Pone Sí, como cara. referencia a Trimarchi, pero es otro universo, me parece. No, participar Sí. en la feria, no me acuerdo, salía $6.000. Depende del tamaño del stand. Creo No que me el más chico acuerdo, salía pero $6.000. Puede ser 6.000 y 8.000 el año siguiente. Creo que sí. Participar es carísimo. Entrar a la feria tenés que pagar. O sea, es una feria de pagan trabajo que entrada. tenés Comercial. La gente no comercial. va a mirar, no es que no va de paseo. Paseo, claro. No, de hecho la feria, no lo dijimos, pero Surtex estaba en ese momento pegada literalmente, o sea, en el mismo es un Con la misma predio entrada. enorme, claro. Por la misma entrada, en otra parte del predio, estaba la feria más importante de stationery, que es papelería, tarjetería, ¿no? Todo eso.
Entonces, en esa feria, quienes tenían los stands eran los que venían también como clientes a Surtex. O sea, en la Stationery vendían sus productos, se pasaban a Surtex y compraban las licencias. De hecho, los niveles de tipo de feria eran totalmente distintos, porque como habrán visto, los stands de la feria Surtex estaban bastante estandarizados, como en un rango de categoría de proveedor que puede acceder a ir a esa feria, pero la otra feria de Stationery ahí ya eran los super stands con, no sé, con exhibidores, con mucha más arquitectura del stand, digamos, ¿no? Como que se notaba que era... O sea, yo ni sabía que existían estas ferias como Surtex, digamos, más del proveedor yendo ahí a ofrecer su servicio. Bueno, a partir de la feria surgieron laburos. Acá, por ejemplo, hay unas telas, Anita, que contar algo, pero que hizo Anita. Sí, estos fueron de los últimos, o sea, como que los efectos de la feria se fueron viendo a lo largo de los años, porque uno de estos que están acá lo hice recién el año pasado, ya pasaron como 4 o 5 años de la primera feria. O sea que como que en un punto como contactos estuvo bueno, más allá de los bemoles que contaba Lau al principio, porque la verdad es que nos hubiera gustado tener mucho más trabajo para recuperar todo lo que invertimos en cuanto a tiempo, dinero y demás. Pero bueno, lleva tiempo, digamos, todo eso. Pero sí. Estos son algunos proyectos de Angie, que fíjense que son como cosas muy, muy diversas. Vajilla, papelería, textil. Esto, lo que... Hay algunos trabajos que surgieron en la feria, particularmente, y otros que fueron después, como contaba Anita. Pero ahí hay algo que surgió que fue muy loco, que es que lo que es Stationery, papelería, lo de la derecha, el del fondo naranja, eso surgió de la feria. Hicieron, como es una empresa que hace papelería, hicieron productos para después, o sea, como mayoristas para después vender, ¿no? Pero el de la izquierda abajo, que son unos posavasos, que lo hizo la misma empresa, los produjo como 3 años después, puntualmente para, para un cliente de ellos en particular. Entonces, eso también está bueno, ¿no? Como que surgieron clientes puntualmente en la feria, pero esos clientes te dejaban como proveedor a futuro también. Eso me parece que surgió, en mi caso, solamente con este cliente solo, ¿no? Pero, bueno, interesante. Es súper interesante el sector, o sea, el hecho de trabajar en una cadena de valor que tiene que ver, inclusive en este caso, con múltiples sectores, pues no es solo textil, como decían, sino bazar, o sea, mobiliario, yo qué sé. Tiene que ver también con dónde uno estratégicamente se posiciona como diseñador o como diseñadora, y no necesariamente uno tiene que salir a vender todo el producto cerrado, sino que puede llegar a ser mucho más fuerte entrando en un eslabón de esa cadena de valor, con una capacidad de escala también grande, ¿no? Es que es la única manera. Vos me acuerdo que nos habías preguntado en un momento si habíamos producido cosas, y no, porque ahí ya te metes en otro baile. O sea, a nosotras lo que nos interesa es poder hacer cosas que se expandan, ¿no? Y por eso al principio hablamos de un mercado que es de fácil adaptabilidad, porque realmente podés llegar a un montón de cosas que si te metes en la producción, te metes en un nicho a entenderlo, los proveedores, la comercialización, como todo. Acá sos, como decís, un eslabón de la cadena de valor, y no de la cadena de valor, de las cadenas de valores. Eso es como lo interesante. Este proyecto para nosotras es súper lindo porque es una empresa que produce productos de papelería sencillos para diversos clientes y los comercializa exclusivamente por Amazon. Entonces hay un montón de marcas que venden sus productos de papelería por Amazon, que en realidad es este tipo que los produce y los comercializa y pone la marca de esas marcas, ¿se entiende? Y él no tenía marca propia, tenía todo, porque tenía el canal de comercialización, el de producción, pero no tenía contenido.
y él fue el que contaba, Anita creo, que vio que en el colectivo había una identidad general, pero al mismo tiempo había como identidades particulares, y de hecho nos propuso él el nombre de Ceibo Press, pensando en el ceibo como la planta nacional argentina, porque le pareció que era, casi que es como el convertir el With Love en una marca, ¿no? Buenísimo. Y, ¿Y sí, él era argentino o era estadounidense? No, Indio. Indio. Es hindú y vive en Estados Unidos. Hindú, perdón. Sí, y no, bueno, indio. no sé, bueno, nació en la India, pero vive en Estados Unidos, ahí vamos. Es como que entendió perfectamente el espíritu del colectivo. Y bueno, ahí está Ceibo Press, que lamentablemente no hacen envíos a Argentina. Como lo único malo que tiene. De hecho, justo ayer con las chicas hablábamos, bueno, a ver cómo podemos replicar esto acá, a ver si se puede hacer como Ceibo Press producido en Argentina para que se venda en Argentina. Le compran la licencia a él. Claro, tal cual. Bueno, además toda la marca la diseñamos nosotras, o sea, él nos tiró el concepto y fue un laburo colaborativo en el que nosotras nos involucramos un montón también. Al año siguiente, obviamente teníamos como muchas ganas de replicar la experiencia, pero había varias contras. Una, que no había más fondos, o sea, esa línea de fondos se había retirado, entonces no había más ayuda del Estado para este tipo de emprendimientos. Y otra que, bueno, ya con el anterior nos había pasado que había habido una devaluación importante y obviamente los fondos eran en pesos para pagar cuestiones en dólares. Y los fondos llegaron un año después. Entonces se licuaron bastante. O sea, lo que pudimos pagar con eso fue mucho menos de lo que habíamos pretendido al comienzo, ¿no? Eso ya fue un tema como muy complicado. Pero eso siguió, porque durante el año siguiente el dólar siguió escalando. Entonces, si queríamos volver a la feria, ya era imposible hacerlo entre las tres, y sin ayuda externa. Entonces, lo que se nos ocurrió fue agrandar el colectivo, hacerlo mayor y trabajar más cooperativamente, ¿no? Como una cooperativa, dividiendo los gastos entre mayor cantidad de personas. Hicimos una primer convocatoria con gente también que admirábamos, que nos gustaba su trabajo y que nos parecía que tenían una identidad propia, y como que fue como bastante masiva la aceptación de la propuesta. Entonces, un proyecto que pensaba, bueno, tal vez somos 8, de repente éramos 20. Y unos 20 con una identidad súper fuerte cada uno, ¿no? Era una bomba ese stand. Era una bomba, era como... pero además era esto, a pesar de ser 20, cada uno de los 20 tenía una identidad como muy, muy personal y muy específica. Entonces, bueno, ahí ya también todo lo que es tarjetería y todo eso, ya hicimos algo más institucional del colectivo, antes era tal vez más individual, armamos, ya lo teníamos armado el perfil de Instagram, pero le dimos como mucha más relevancia. Y al mismo tiempo, cuando hicimos la convocatoria, hicimos unas reuniones para poder compartir todo lo que había sido la experiencia del primer año y todo lo que habíamos aprendido, desde cómo generar un pattern hasta cómo hacer el catálogo y cómo presentarse. O sea, hicimos como... Varias reuniones hicimos. Varias reuniones, como transferencia de la experiencia. Información. Sí. Para poder arrancar todo es como en la misma línea. Y lo que propusimos, ahí van a ver que el stand es como, obviamente el stand era más grande, pero como éramos muchos, era bueno, entonces dividimos esto como en estas franjas verticales y cada uno podía hacer como 2 cuadritos y después estaban los catálogos de todos. Obviamente los 20 no podíamos viajar, entonces lo que propusimos fue, por un lado, Angie y Anita hicieron todo el trabajo de diseño sobre las piezas de promoción y del stand y todo el laburo que habíamos hecho antes las 3, lo hicieron ellas 2 y cobraron honorarios por eso, ¿sí? Como cualquier diseñador que hace su trabajo. Perdón,
me tengo que ir un segundito porque tengo un bebé que alimentar y vengo. 2 segunditos, perdón. Tranqui, Angie. Aquí estamos. Bueno, y después por otro lado, con Marcela, ya oficializada como agente, y sumándose Leandro Castelao, que también es ilustrador y diseñador, y que se sumó al colectivo como ilustrador, pero la diferencia de Leandro es que él en ese momento vivía en Nueva York, entonces estaba ahí, y también conocía el mercado por estar laburando ahí, lo conocía más de cerca. Entonces, Marce, Leo Castelao y yo nos armamos como agencia del colectivo. Entonces ya íbamos los tres en plan de vender el laburo de todos y cobrar un porcentaje sobre eso. Porque además era la manera en que teníamos en que supieran que íbamos a tratar de vender el trabajo de todos. Porque si no, si viajan solo 3, por más que nosotras ya nos conocíamos y sabíamos que trabajamos de esa manera, que nos salía naturalmente de esa manera, que ninguna iba a venderse a sí misma, como que al contrario. No, pero obviamente no es lo mismo estar vos que mostrando lo que haces, en este caso, que mostrando lo de otro. Pero ese no era el rol de Marcela. En ese momento Marcela... No, lo que hicimos fue sumarnos los 3, ¿por qué? Porque Marcela tenía toda la experiencia que había sacado el año anterior. Leo estaba situado ahí, él vivía ahí, él conocía los códigos del lugar. Y yo conocía el trabajo de cada uno de los ilustradores y las ilustradoras. Entonces, sí, porque Marce era muy buena vendiendo, pero claro, no conocía sabía el detalle. específicamente. Y no es ilustradora, no es de diseño, entonces como que hay algo que por más que ella quiera vender, si les piden algo específico, estoy necesitando para algo para, no sé, determinado clima, ambiente o lo que sea, nos dice, y tal ilustradora, así de una. En cambio, Lau, que conoce el trabajo de todos, era como mucho más palpable desde ese lugar. Y es un temón, estos 3 roles que vos identificás, Lau, cómo se armaron, suelen ser muy usualmente dentro de los gerentes del grupo, los más tácticos, justamente. Y depende de los objetivos del grupo, exportador, se busca algún coordinador que tenga un perfil u otro, según esa necesidad. Exacto, ella es como que Marce hacía la parte comercial, yo hacía la dirección de arte y Leo era el nexo local, digamos, ¿no? Era como los roles. Y bueno, y las chicas, digo, al margen de eso... Bueno, y Angie y yo íbamos a ir de todas formas por cebadas porque íbamos por la revancha, así que por más que lo que decía Lau antes de que trabajamos con todo lo del diseño, que nos reunimos con todos los nuevos miembros del colectivo y demás, como que viajar era una cosa que sí o sí íbamos a hacer. Claro, y cada uno de nosotros nos pagamos el viaje con nuestra plata, o sea, eso no salió del colectivo. O sea, todo lo que se invirtió desde el colectivo fue para lo colectivo, fue para todo lo que era la producción y el pago del stand. Después, si vos querías viajar, te pagabas tu viaje, te pagabas tu hotel y tus comidas. Entonces había también como una inversión personal ahí que seguía estando, pero bueno, el colectivo era también de las 3, era el modo en que había nacido y el modo que seguía haciendo. La experiencia en esta segunda feria tuvo como también altibajos muy marcados. Por un lado, la feria estaba en decadencia. O sea, eso lo notamos enseguida. Había mucha menos gente participando, no los stands, sino visitándolo. Había mucha menos gente. Había stands que estaban alrededor nuestro a los que no entraba nadie. O sea, nosotras nos sentíamos mal por la gente que teníamos enfrente, por ejemplo. Porque un stand donde no entraba gente, que el año anterior no había pasado. Otras cosas que sucedieron, que me acordaba hoy, por ejemplo, al lado nuestro teníamos un stand de Chile, que antes no estaba. Y las chicas nos conocían. O sea, como que habían visto nuestra experiencia y habían replicado desde Chile y habían ido como colectivo. Entonces también se empezaron a armar como esas cosas de más como de los latinos. Pares. Sí, el pasillo latino. El pasillo latino. El pasillo que hablaba los gritos y movía mucho las manos. Bueno, como esas cosas que digo, bueno, hay acá algo que no está mal. Y pues el stand tuvo mucho movimiento, muchísimo movimiento,
pero también a veces generaba como extrañeza, porque era como mucho más claro, creo, que la identidad que tenía y la diferencia que tenía con el resto de los locales. De hecho, nos pasó cosas como que se acerque mucha gente que era europea, que iba a la feria, que no era norteamericana, sino que era europea, y que nos hacía un comentario, como que ahí sentía que había algo que la llamaba, digamos, una identidad que les parecía distinta y que los atraía. O por ejemplo nos pasó esto, la persona que está en la foto de la derecha, ahí en el medio una señora con bucles rubios, es Lila Rogers, que es una agente, es la agente de ilustración aplicada a productos. Es como, no sé, como Beatles del rock, no sé, como... Y el stand de Lila Rogers es el stand que tiene cola, ¿no? Que vos ves 30 personas esperando para ir. Y ella es la persona que, para ser representada por ella, tenés que hacer su curso, ganar un concurso, o sea, te somete a unas cosas para evaluar a ver si te... Es como la estrella indiscutida de la feria. Y nos pasó algo muy loco, y es que vino al stand, lo miró todo, y dijo, me quiero sentar con ustedes. Y nos dio una charla que fue como súper generosa. Me dijo, la verdad que yo veo que acá hay algo diferente, lo que tienen es distinto, pero se están equivocando en cómo muestran esto, tienen que ir no hacia este lugar, sino hacia este otro. Como que nos tiró las puntas para o sea, fue como muy increíble. No sé, chicas, ustedes cómo lo No me vivieron eso. acordaba, ahora que lo estás ¿De contando me verdad? acuerdo. Fue el hito Sí, de la sí, sí. feria. Bueno, No, pero es sí. parte de la Sí, sí. experiencia, y es como justamente lo que el consejo de la peruana que les habían pasado al principio. Sí, no, y Eh, lo que fue muy loco es que, digamos, las cosas que nos dijo ella no teníamos ni idea, o sea, como que nos dijo cosas que, no sé si lo hubiésemos aprendido sin Pensado, claro. ¿no? Como que eso me parece que también está bueno. Fue generosa en serio. Sí, entonces, bueno, fue la evaluación así general de esta feria. Fue una feria en donde nos hubiese gustado vender más cantidad, porque además había mucha responsabilidad en la cantidad de gente que llevamos, y sentimos que no todo el mundo pudo tener la cantidad de trabajo que le devolvía el haber participado, ¿no? Entonces, como que la escala se nos fue de las manos. Y por otro lado, también advertimos que había algo raro en la feria, ¿sí? Que había algo que estaba cambiando. De hecho, al año siguiente, o sea, piensen, 2019, no sé la edad de la gente que está acá, pero 2019 fue un año difícil económicamente. Después vino pandemia y todos nos olvidamos. Pero 2019 fue un año muy difícil, y la feria que se hacía en octubre, En mayo. en mayo, En mayo. cualquiera, se hacía en mayo, como bien dije, se hacía en mayo, de repente decidió moverse a enero. No hacerla más en mayo, hacerla en enero. Hacerla Enero, en Nueva enero York. en Nueva York, avisando que si no se podía hacer la feria o los aeropuertos cerraban por temas climáticos, no te devolvían la plata. Digo, en Nueva York, en enero, muchas veces nieva, como un clima de mierda, los aeropuertos cierran, la gente no viaja más. Bueno, si eso pasaba, toda la inversión que habías hecho en la feria, bien, gracias. Por otro lado, el dólar seguía disparado. Y el cambio, perdón, también lo del cambio de fecha de la feria, también nosotras suponemos que había sido por esa crisis que habíamos notado, que no había mucho flujo de gente, y en lugar de estar con la de Stationery, la cambiaban por una especie de casa FOA en paralelo que ocurría en esa época en enero. Por eso fue como ese cambio estratégico que no sabemos cómo les habrá ido, sinceramente, porque, bueno, perdón, Lau. No, por favor, Ani. No, sí, tal cual. Era muy riesgoso, eso, en lugar de Stationery cambiaban por otra, no sabíamos si la gente iba a ir, no sabíamos si los clientes iban a ir, era como demasiada incertidumbre. Y el año anterior, además, nos enteramos que había muy poca gente en la feria, pero había mucha gente en otra feria, que se llamaba Blueprint, porque Surtex es la más importante y la institucional. Ahora, como iba mucha gente, se armaban ferias alrededor alternativas, mucho más económicas, mucho más tranqui el perfil. No cobraban entrada para los clientes, no cobraban entrada de Blueprint, por ejemplo.
Entonces es como que se sabía que estaba estallada, por ejemplo, el 2018 que habíamos ido, que Surtex estaba medio vacío, pero en Blueprint había un montón de flujo de gente. Entonces, año 2019 dijimos, ¿qué hacemos? ¿Sostenemos esto? ¿Cómo lo sostenemos? Dijimos, bueno, en lugar de ir a Surtex, que es súper... Además, entre mayo y enero había muy poco tiempo para producir material nuevo. Ya no teníamos un año entre feria y feria. Entonces era muy difícil. Entonces decidimos participar de Blueprint, a ver qué pasaba, de una de estas ferias alternativas. Y ahí el colectivo se volvió a achicar. Fuimos nosotras tres y Eugenia Melo, que es una colega y amiga que vive en Nueva York. Entonces ya no pudimos ni siquiera pagarnos los pasajes para ir, fue quienes estaban cerca iban. Entonces Eugenia estaba ahí viviendo y Anita, vos estabas ya en España. Yo ya estaba en España y fue como, si Euge, vos vas, yo voy a tu casa, fue como así, bueno, te voy a visitar, y fue, o sea, no pago hospedaje, me quedo en tu casa, como fue medio improvisado así, porque también muchos gastos, mucha movida por todos lados, y era de nuevo invertir, aunque Blueprint es mucho más barata que Surtex, por eso lo podíamos afrontar el gasto también, era diferente, y bueno, apostamos a Blueprint. El tema con Blueprint es que era, como decía Lau antes, una de las ferias paralelas a Surtex, y Surtex había cambiado de fecha. Entonces, el escenario con el que nos encontramos es que no había el flujo de gente que había habido el año anterior en Blueprint. Entonces fue como una suma de desencantos que fuimos teniendo en el sentido de que la feria ya estaba un poco en decadencia Surtex. Después que Blueprint no fue una apuesta muy fuerte porque el contexto con el cambio de escenario, de que no estaba ya la super feria grande, no fue tantos clientes, entonces como que fue un poco decepcionante en un punto. Si bien el stand seguía gustando, seguía yendo gente y en relación al movimiento que se veía estaba bien, nunca llegó como a cubrir toda la inversión que habíamos hecho en cada una de las ocasiones, digamos. Y también otra cosa que nos pasó, Anita, vos corregime si estoy diciendo mal, porque como no estuve, no sé si me acuerdo bien, pero la gente que fue a Blueprint, que fue muy poca, era gente que buscaba algo que nosotras no ofrecíamos, como que lo que nosotros ofrecíamos en Surtex, siendo muy grande, había quien le pudiera interesar, pero en Blueprint, que era mucho más chiquita y encima no fue mucha gente, ya no encontrábamos ese roto para el descosido, ¿no? Me parece. ¿Era así, Danita? Es que es así, es que lo que yo siento es un poco como conclusión o de haber pasado por estos años en la feria y eso, es de que si bien nuestro valor diferencial es esa identidad fuerte, que cada uno tiene personalidad y un montón de cosas que quizás allá en el mercado no se ve tanto, no somos tan fáciles de aplicar, podríamos decir. O sea, como que no es que hacemos, no sé, un pattern de lunarcitos y decís, ay, sí, el pattern de lunares sale como piña, venga, para acá, para allá, para allá. O sea, como que realmente son como diseños más jugados, entre comillas, que yo los voy a seguir bancando desde mi lugar profesional, prefiero hacer esto y que me llamen menos, bueno, no lo sé, lo voy a seguir pensando. No, pero es como Pero, dice Angie, encontrar el descosido para el roto. claro, y hay claro. un nicho. De hecho, mejor diferenciarse y mejor tener, o sea, una identidad propia como marca / diseñadoras, ustedes que son. No sé. Tal vez ahí esa experiencia, acá en Blueprint fueron 4 nada más. Sí. Sí, Ah, el colectivo fue de 4. Ir físicamente fueron 2. fueron 2, claro. Pero lo que Y pasa que igual es mucha inversión hacer los catálogos, pagar el stand, o sea, aunque no viajes, igual no daba. Y otra cosa que creo que también nos dimos cuenta es que quizás eso que Lau había dicho, que por ahí 20 se nos fue de las manos, o no sé si lo dijiste así, pero como que eso de que no había trabajo para todos, como que quizás fue mucho para abarcar en lo que es la feria también. Como que era
mucho contenido, no se genera el trabajo para todos, entonces como que también no está mal pensar en que de volver el colectivo, lo estoy diciendo ahora en voz alta, no sé, como que quizás es mucho 20 personas para participar en una feria. Yo no Bueno, sé si acá, si ya lo perdón, pero dijeron. tienen ofertas ya. Cami está preguntando de participar del colectivo, cómo hace para sumarse en el chat. Bueno, ojalá no está que... pasando nada en así el colectivo. charlamos ahí. Paro de compartir, así charlamos. ¿Qué decías, Angie? Perdón que te No, interrumpí. que no sé si lo dijeron justo cuando me fui, que lo que pasó también con estos 20 es que realmente, digamos, más allá de la cantidad de ser 20, éramos 20 muy fuertes, había mucho en cada uno de esos catálogos digamos, resultaba mucho para el que iba a ver el stand. Claro. O sea, demasiada información había ahí. Como que me parece que, o sea, podríamos haber llenado un montón de stands diferentes siendo Éramos esos una 20. feria, éramos una Sí, feria. realmente, Sí. claro. Era Tal un poco cual. la Bueno, pero eso es sensación. parte de la curaduría. En los pabellones oficiales, digamos, se hace esta feria que ustedes se bancaron con sus propias espaldas. Muchas veces hay herramientas desde el Estado también de participación en distintos sectores y en ferias donde el Estado compra el espacio y lo subalquila a distintas empresas, y obviamente está mucho más subsidiado y más accesible ese espacio. Y hay una curaduría porque justamente se contemplan ese tipo de cuestiones. La potencialidad de para qué va la empresa y la oferta, para no autoquemarse de alguna manera también, ¿no? Que es un Claro, porque tema... la oferta era un montón, o sea, yo creo que ahí también fue algo que aprendimos, porque la oferta era un montón, porque bueno, también teníamos que juntar 20 personas que colaboraran económicamente, pero realmente era tanto que yo creo que eso no nos ayudó. Sí, a pesar que eran todos muy diferentes, había identidades marcadas, pero y por más que se acercaba una persona y vos tratabas de acotarle y mostrarle dos catálogos, ¿no? Pero era difícil de codificar desde afuera, como cubríamos Sí, también sí. tantas cosas, era difícil de codificarlo para acercarse. Igual, un poco como volviendo al comienzo, también esta experiencia tiene que ver con entender que a veces, bueno, a veces no, siempre excede a lo que vos quieras y a lo que vos pongas. Y acá había como una realidad local particular, una realidad de la feria particular y una realidad de nuestro colectivo y del modo en que iba creciendo y que se iba armando y se iba entendiendo. Y si las tres cosas no enganchan, es como muy difícil. Y además esto que decías, ¿no? Que el tema de que muchas veces el Estado paga un stand y después lo divide, son movidas que son muy difíciles de enfrentar solo con espalda, ¿no? Y más que nada cuando además somos trabajadoras independientes, digo, no son empresas que tal vez tienen como, pero también supongo que para una pyme debe ser súper difícil, digo, necesitas como o hablábamos ayer, digo, o teníamos un socio capitalista, digamos, como que ponga el capital, o tenés la ayuda del Estado que le interesa impulsar al sector y lo ve más como una movida sectorial, o si no, es difícil, tenés como que planificar muy a largo plazo y sostenerlo, pero toda esta experiencia, primero que las tres seguimos trabajando para afuera, o sea, no es que no trabajamos para afuera, en el medio hubo una pandemia, además no nos olvidemos, pero además de todo eso, algo que para mí es alucinante es que toda esta experiencia la pudimos traer para acá después. Y todas estas reglas de mercado súper escritas y súper claras que conocimos allá, las pudimos ir aplicando acá. Y son las reglas con las que trabajamos con nuestros clientes acá. Entonces, cuando viene un cliente de acá, no solo le muestro los mismos catálogos, sino que muchas veces me dicen, ¿cómo se paga esto? O sea, acá no está el mercado hecho y la gente
tiene intenciones de trabajar colaborativamente con ilustradores, pero no sabe ni cómo. Entonces nosotras podemos transmitir toda la experiencia que sacamos de todo este viaje, digamos, y colaborar en fortalecer el mercado interno también, que tiene un montón de posibilidades. Total, total. Bueno, De hecho, ahí lo que es ayer hablábamos es que nos pasa un montón que nos escriben diseñadores o ilustradores para preguntarnos cómo debería manejarse el mercado acá, y nosotras siempre tratamos de ser lo más generosas posibles en poder contar nuestra experiencia y poder trasladarlo acá justamente para armar mercado, ¿no? total. Va de la mano, ¿no? Generalmente las empresas exportadoras también crecen internamente y son las dos patas que hacen caminar en muchos casos y que fortalecen sobre todo los proyectos. Entendiendo lo que me parece buenísimo de la experiencia también, que ustedes se posicionaron como empresarias, trabajaron asociativamente en ese sentido, tuvieron esta experiencia desde los contratos, desde cómo colaborar y cómo no entenderse como competencia, sino al contrario, como potenciadoras. Para ustedes, ¿cuál es de esta cuestión del foco de esta charla que tiene que ver con la asociatividad en diseño, ¿no? Para la exportación? ¿Qué recomendaciones, qué consejos darían? A modo un poco de cierre tal vez, ¿qué beneficios ven de trabajar asociativamente? Todos, Todo, Sí. sí. todos. O Pasa Que que- yo creo que todo te das lo que cuenta fue... de lo... Perdón, Angie. No, que te das cuenta de lo necesario que es, porque simplemente esto de lo que decía Angie antes de que nos estén escribiendo para preguntar cómo cobro esto, cómo lo otro, o sea, son las preguntas que normalmente tenemos cada uno de los ilustradores sentados en su silla mirando la computadora cuando te llega un mail y te dicen pásame un presupuesto para esto, no sé. Como desde eso hasta acompañarse en cuanto a la dirección de arte de tu propio trabajo también. Me parece como que te ayuda un montón la mirada del otro, de un colega, de alguien con el cual compartís gustos, intereses, como un montón de cosas que te estimulan y te sacan un poco de tu burbuja. Y más, bueno, lo que decíamos, bueno, Angie también decía que no competíamos, que arengamos, o sea, no es por hablar bien de nosotras, pero realmente, o sea, es siempre como que los nichos de afuera siempre dicen, ay, con la competencia que hay, esto, lo otro, y está buenísimo encontrarse con situaciones que no son de ese estilo y de que realmente genera muchas más cosas más buenas, asociarse y vincularse con el otro, abre muchas más puertas, te sentís apoyado y acompañado, como que, o sea, para mí, cualquiera que me pregunta algo, yo le voy a responder porque pienso que si a mí me pasara a la inversa, esperaría que del otro lado también me respondan y me ayuden, porque no sos una competencia, o sea, bueno, no, a ver, tampoco voy a ser meritocrata de que si haces las cosas bien, te va a ir bien, pero está bueno hacerlas bien igual. Mira, voy a contar algo que nos pasó con Anita hace poco, que fue muy loco, que a las dos nos contactó la misma empresa para hacer un producto, y es una empresa que no salió de Surtex, que no nos conoció juntas, digamos, no sé cómo llegó a nosotras, pero casualmente, o no casualmente, no lo sé, nos contactaron de la misma empresa el año pasado, no fue enseguida de Surtex. Digo, como que hay cosas que me parece que tienen que ser del modo colaborativo, porque después, digamos, siguen pasando cosas que tiene que ver con eso, con ese inicio o sea, yo, digamos, volviendo a la pregunta de qué es lo que qué es lo bueno que nos dejó hacer un proyecto colaborativo. Yo creo que todo lo que sacamos de Surtex es gracias a la colaboración. O sea, no lo veo, digamos, no veo
qué cosa individual podemos sacar por fuera de eso, ¿no? Bueno, no lo dije mal. No, pero es que totalmente, Que- y se ilustra bien, Angie, no sé si se acuerdan que había gente que iba sola, ¿no? Y que tenía un stand sola. sí, Y cuando te acercabas a hablar, decíamos, ay, menos mal que nos tenemos, ¿no? sí, sí. Porque no, Sí, no es una todo. experiencia, no es una experiencia que puedas atravesar en soledad, cuando además con este tipo de trabajo, el trabajo y la persona están tan atravesados, ¿no? Entonces, cualquier comentario tal vez que alguien te hace, parece que te está clavando una estaca acá, no le gustó lo que hiciste, punto. Pero en nuestro laburo, todo eso se entremezcla de una manera, se vuelve como tan pasional también, que si no compartís las alegrías y los golpes, se te vuelve demasiado. Ahora, asociativamente, ya es como el famoso también, lo personal es político, ¿no? Como que lo personal es colectivo, ya no es un golpe a vos, es algo que te atraviesa como grupo humano y como que tiene otros cables a tierra, además de lo que decían las chicas de recién, también que, por ejemplo, aprender lo que aprendimos cada una de nosotras de la otra. Total, eso es Aprendimos clave. desde cosas como súper técnicas a cosas de estrategia, las charlas, o sea, porque esto es la feria, ahora salimos de la feria y estábamos todo el día juntas. Las charlas, no solo lo personal, sino también de visión del mundo, visión comercial, de cómo encarar la carrera, de en qué momento estábamos, de qué experiencia habíamos tenido, gente con la que habíamos trabajado en conjunto, digo, al mismo tiempo conocíamos las mismas personas, metodologías de trabajo con esas personas, un montón de cosas, como que el mundo se nos amplió un montón. Y también cuando apareció la figura de Marcela, que dentro de ese colectivo puede haber alguien con una mirada completamente distinta, que te traiga como una cosa más de interdisciplinaria, que te traiga otros conocimientos, otros know-how, es súper valioso. O sea, es una inversión recontra bien hecha, toda esta que les Total. contamos. Sí, y También lo yo que creo que creo, justamente por eso que las tres tenemos esa sensación de que el colectivo está ahí latente, digamos, ¿no? Creo que ninguna de las tres siente que se murió, está ahí y tiene un potencial enorme y lo queremos un montón, es un proyecto que le tenemos mucho cariño y creo que eso justamente, o sea, de haberlo hecho las tres juntas y con la misma fuerza y con ese empuje tan grande, hace que no sea, digamos, el final no sea el final, ¿no? Y no sea, no tenga ese dejo de frustración. Sí, que No, tendrá es otro siempre una formato ilusión, seguramente. Siempre No, una es no, algo que pero nos ilusión. ilusiona, Tal ¿viste? cual. Siempre está ahí como... pero no es solo una ilusión, es que construyeron algo concreto que tiene que ver, más allá de la experiencia que ustedes tenían ya, que son, de nuevo lo insisto, grandes diseñadoras / ilustradoras las tres, las potenció con una mirada mucho más global y que eso está, o sea, todo eso que construyeron tiene todavía potencialidad, más allá de tal vez no vuelven y no vuelven con la misma experiencia, con la misma lógica a la misma feria, tal vez vayan ahora por China o por otros mercados que se están abriendo, que son interesantes, ahí dándole también espacio a Cami que está queriendo sumarse, pero me parece justamente que dentro de esta experiencia que muy también gentilmente compartieron en este espacio, la verdad que les agradecemos muchísimo esta apertura, esta participación. La, el, el potencial que está ahí latente es fuerte, ¿no? Hay una pregunta más de Sandra, pero es más para mí, dice que sobre programas vigentes para insertar diseño en Argentina está PAC, hay programa de aportes a la competitividad, que son aportes no reembolsables, aplicables a cualquier cosa, pero muy factibles de aplicar a diseño, y buscalos, cualquier cosa, escribinos y te pasamos algún contacto. Y acá Sandra también agradece la generosidad y felicita por el trabajo de las tres. Bueno, nada, halagos, halagos. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana, Angie, Lau, por este espacio, por esta
generosidad, muy buenísima la experiencia, ojalá que siga, que siga creciendo con distintos formatos. Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron presentes de principio a fin en este espacio también, en esta charla. Esta charla está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube junto con las otras charlas que les invitamos a que vean, que tienen este eje sobre diseño y exportación desde muy distintos enfoques. Que tiene que ver con asociatividad cruzó dos lógicas: por un lado la asociatividad y por otro lado la especificidad de este sector, que es súper puntual, que tiene que ver con el diseño de patterns, y ni siquiera la ilustración, porque inclusive dentro de ese campo es un nicho muy puntual, y fue muy bueno. Acá, bueno, en el chat siguen sumando un montón de agradecimientos. Y bueno, eso es todo por hoy. Esperemos seguir compartiendo nuevos espacios como este. Gracias por la a ustedes por invitación. invitarnos y porque nos dieron una excusa para reunirnos a la distancia nosotras también. Bueno, reaviva la llama del With Love. Muchas gracias.